Hola y bienvenido a la unidad curricular Comunicación Oral y Escrita, modalidad híbrida. Seguimos con el tema número 1, que es la lectura. Sin embargo, esta vez nos toca el subtema número 2, el 1.2, que es estrategias de comprensión lectora. Yo soy Carlos Antonio Gil Ramírez y seré tu asesor, tu guía dentro de esta que es la nueva videograbación. Primero que nada, es necesario entender qué son las estrategias o qué es una estrategia. Una estrategia puede definirse como acciones o procedimientos para alcanzar un objetivo. Es decir, que para entender un texto, si lo llevamos a la rama de la literatura, para entender un texto, tenemos que podemos encontrarnos con diversas estrategias, con diversos métodos, diversas acciones, diversos procedimientos para alcanzar ese objetivo. En este caso, te digo, el que puedas entender de mejor manera un texto, por lo más largo y o tedioso que este te pueda parecer. Hay distintas formas de llegar a tu objetivo. Hay distintas formas para que puedas comprender, para que puedas entender todo el texto. No siempre tienes que seguir el camino recto. Puedes tomar una desviación, puedes tomar dos, puedes hacer un retorno y de igual forma vas a llegar a tu meta. Primero que nada, te presento la lectura literal. Esta, de entre todas las que te voy a estar presentando, es una de las más económicas, una de las más sencillas. Es decir, que no necesitas entrar en ningún tipo de análisis. Y lo primordial de este tipo de lectura, de esta estrategia de lectura literal, es entender el mensaje. Y para eso, para que lo puedas entender completamente, el mensaje es necesario que lo leas completo, sin saltarte a ningún renglón, sin saltarte a ningún párrafo. Si te saltas los párrafos, puede que no logres entender todo el mensaje que te está queriendo dar tu texto. Ahora bien, yo te propongo un ejemplo. ¿Tú podrías pensar en alguno? Este es mi ejemplo. Dentro de los periódicos existen demasiadas notas periodísticas, vaya, que te ayudan a entender, por ejemplo, esta de aquí, que te ayudan a entender de qué se trata la nota. Y es necesario que debas leerlo completamente para que puedas entender toda la finalidad del texto. Si te saltas el párrafo segundo, puede que ya no entiendas qué sigue en el tercero. Si te saltas la segunda línea, por ejemplo, esta línea de llegados a la infancia, antes de la fecha límite del 5 de octubre, puede que ya no entiendas de qué está hablando todo lo demás. Por eso, este tipo de lectura es necesario que hagas toda la lectura, que no te saltes ni un solo párrafo. ¿Va que va? Entonces, lo que sigue es la lectura de comprensión. El objetivo de este tipo de estrategia, el objetivo de esta estrategia es que puedas entender el texto a profundidad. En comparación, la lectura literal, en este sí necesitas hacer un análisis de todo lo que estás leyendo. Es necesario poder interpretar lo que se está leyendo. Y de hecho, este tipo de lectura, la lectura de comprensión, es considerado una destreza lingüística, porque necesitas extraer y necesitas identificar las palabras e ideas para poder interpretarlas, para poder saber de qué se está tratando todo tu texto. Es prácticamente una habilidad necesaria para la vida, porque necesitas, te digo, necesitas poder comprender de qué se trata todo el texto o necesitas comprender de qué se trata, si hablamos de un texto oral, necesitas comprender de qué se trata toda la información que te está llegando. Aunque hay una gran variación en los procesos y recursos que se, que se activan en el cerebro al leer un texto, varían por varían por el objetivo de la lectura y el tipo de texto y el conocimiento que tienes, el conocimiento que tú ya tienes. También hay otras variables en las que no me voy a meter porque si no probablemente te termine enredando más. Pero estos son los tipos de lectura más usados dentro de en toda la escuela, podría decirse. Y nota cómo cada uno se focaliza en distintos aspectos. Por ejemplo, el primero va desde leer de principio a fin sin interrupciones hasta el final, que es evaluar lo que se está leyendo. La lectura crítica no solamente necesitas leerlo todo, necesitas evaluar
necesitas considerar qué son todos estos aspectos que tiene tu lectura para que puedas comprenderla. Aún así, no toda la comprensión se realiza de la misma manera. Es decir, no puedes, ¿dónde está mi puntero? No puedes obtener toda la comprensión del texto haciendo una lectura secuencial, o haciendo una lectura extensiva, o haciendo una lectura intensiva, o incluso haciendo una lectura crítica. Para esto necesitas existen tres niveles de comprensión. El nivel 1 es el literal, en donde solamente se identifican y se comprende la información explícita, todo lo que se puede ver, todo lo que puedes leer. Y en el nivel 2 se llama nivel inferencial, es en donde tú obtienes información que no es explícita. Es en donde tú como lector haces deducciones e interpretaciones sobre lo que quiso decir el autor. Ahora bien, en el nivel número 3, que es el crítico, haces una comprensión seguida de la evaluación del contenido. Estos tres niveles, en conjunto con estos cuatro tipos de lecturas, te ayudan a tener una mejor comprensión de todo lo que se está sucediendo en el texto. Ahora bien, ¿qué es una lectura de síntesis? La lectura de síntesis, y aquí es donde tengo que aclarar que una síntesis no es lo mismo que un resumen. Sí, es una exposición corta, sí es una exposición o bien oral o bien escrita, pero este tipo de lectura, la lectura de síntesis, busca conjuntar ideas relacionadas de un tema o materia. No, a diferencia del resumen, la lectura de síntesis no extrae ideas de un solo tema. La síntesis explica por qué las conexiones y relaciones son importantes. Requiere de una investigación y un análisis cuidadoso y debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener un cierre. Por último, tengo la lectura como acto lúdico. Este tipo de lectura se utiliza para resolver inquietudes, ¿verdad? A través del juego. Con los niños, por ejemplo, tienes imágenes que te ayudan a saber cómo se lee o a discernir qué dice la palabra. Y este tipo de actividades tenemos diferentes formas de abordarlas. Por ejemplo, una es escribir finales alternativos, hacer dibujos, analizar canciones favoritas, crear historias en grupo, poner títulos a diferentes párrafos. Te decía que esta actividad como acto lúdico es útil en los niños porque se utiliza como método o como incentivador del acto de lectura. De nuevo, claro, todo esto es a través del juego, a través de crear finales alternativos para algún libro, de hacer dibujos para que puedas comprender lo que dice el libro o el texto, analizar canciones favoritas. Por ejemplo, si estás hablando de un segundo idioma, puedes analizar fácilmente qué es lo que, bueno, no fácilmente, pero puedes analizar qué es lo que quiere decir la letra o qué es lo que intenta decirte la letra. Crear historias en grupo, que creo que es más que obvio, poner títulos a diferentes párrafos te ayuda bastante para poder sacar ideas centrales. Y hablando de ideas centrales, ya tienes las nociones básicas de las diferentes formas de abordar un texto. ¿Cómo haces para retener esa información? ¿Qué es necesario para que puedas comprender todo lo que ya leíste? Para ello necesitas identificar las ideas principales claramente, necesitas subrayar, tomar notas, hacer un resumen o platicarlo. Platicarlo con otras personas ayuda muchísimo para que puedas entender tú y puedas claramente hacer que otros se empapen de conocimiento o de un solo tema o de varios temas. Depende de qué es lo que quieras, de qué es lo que quieras lograr. Para poder obtener todo el texto dentro de tu cabecita. Por ejemplo, necesitas identificar las ideas principales. En artículos, como dice aquí, la idea principal suele estar en los primeros párrafos y a veces en la primera frase. Incluso en las notas periodísticas, la idea principal va a estar al inicio o va a ser la primera línea con la que te topes. Una idea principal es aquella que tiene mayores conexiones lógicas o que se apoya
con bastante información. Es la que mayor carga informativa contiene. Y ya, eso es todo. Antes de que te vayas, casi se me olvida. Tienes una tarea, tienes una actividad de aprendizaje, te la dejo también en la cajita de comentarios. Esta actividad de aprendizaje es proporcionada por la practicante Cruz Olivares Yarumil Lilian, quien nos ayudó a que puedas hacer este tipo de, precisamente necesitarás aquí hacer uso de la lectura literal, de la lectura de comprensión y tal vez de la lectura como acto lúdico, porque estamos hablando de, pues, una forma para que puedas comprender de qué se está tratando este tema o de qué se trató este tema. Te dejo esto en la cajita de descripción, te dejo el enlace para que lo puedas resolver. Tus respuestas te serán enviadas automáticamente. Y aquí están todas las referencias que utilizamos para hacer esta presentación. Si tienes dudas, preguntas, traumas referentes a este tema, ya sabes en dónde ponerlo. Y nos vemos en la siguiente clase.